Ok, listo. Se está grabando de nuevo. Muy bien. Bueno, comenzamos. Muy bien, bueno. ¿Qué comenzamos? Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Cuáles son las características del género lírico, así en general? ¿Qué son las figuras retóricas que son muy empleadas en este género y también en el narrativo? Y qué es la rima, el ritmo y, y la métrica. ¿Vale? Entonces, estas son características sobre todo de la poesía, pues, de la expresión versificada, ¿no? La, la expresión en verso. Entonces, bueno, las figuras retóricas pues no son exclusivas, bueno, vamos a ver qué son, pero no son exclusivas del género lírico. También podemos encontrarlas en el género dramático o en el género narrativo, ¿vale? Entonces, bueno, lo de hoy. Ahora, díganme, ¿han leído obras del género lírico? Poemas, otro tipo de obras escritas en verso y con ritmo. ¿Y cómo les han impactado? Es decir, ¿han leído algún poema que les haya gustado mucho, aunque no se acuerden bien del autor o algo así? ¿Y qué sintieron o qué pensaron cuando lo leyeron? A lo mejor lo podemos como comentar en clase y analizar así entre todos. ¿O no les viene uno a la mente en particular? Nada en particular. Vale, bueno. Esperemos que con las obras que vamos a ver hoy haya algo que, de entre las obras que vamos a ver hoy haya algo que les llame la atención, ¿vale? Algo que les despierte como que un poquito la curiosidad por leer, o por leer este tipo de obras en particular, ¿vale? Entonces, bueno, ahora dentro de los poemas, digamos una pregunta un poco más formal. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre la expresión lírica y el resto de las expresiones literarias? Es decir, ¿qué hace única a la poesía versificada, por ejemplo? O sea, ¿qué la hace diferente del resto de las expresiones literarias, del resto de los géneros literarios que mencionamos? A lo mejor conocemos una o dos características que resaltan, quizá. Por ejemplo, en el lenguaje, en la forma de escribir, o no salta nada a la mente. Uy, ok. Bueno, hoy vamos a ver esas características, ¿vale? Hoy vamos a ver qué es lo que hace diferente y qué es lo que le da su característica única a el género lírico, a las obras del género lírico, ¿vale? Entonces, bueno, el género lírico, ¿cuáles son sus características? Pues se caracterizan porque son una expresión subjetiva de emociones, ¿vale? Es decir, les decía cuando veíamos las funciones del lenguaje que para usar la función poética no basta expresarse, sino que se busca expresarse bellamente. Busca embellecer el mensaje, ¿no? El lenguaje con el que se expresan las cosas. Entonces, con el género lírico, esa expresión subjetiva de sentimientos, de emociones, experiencias y puntos de vista, busca no solo expresar así nada más con el uso pues meramente expresivo de la lengua, sino que se busca comunicar con un mensaje estilizado, con un mensaje diferente, con un mensaje poético, ¿vale? Entonces es diferente el expresarse poéticamente al simplemente expresarse, ¿ok? Entonces, pues por esta razón
es indispensable el uso poético del lenguaje. Es decir, que usemos el lenguaje de forma creativa para embellecer el mensaje que vamos a mandar. No solo mandarlo, porque si mandáramos así el mensaje así solito, pues la poesía no tendría mucho chiste, ¿no? No, no tendría ningún atractivo, no sería diferente de otros géneros literarios y por lo tanto no habría nada ahí que estudiar o no habría nada que nos pudiera interesar de la poesía. Entonces, ¿y por qué es una expresión subjetiva? Bueno, porque en la poesía no se puede separar los sentimientos del autor de la obra, ¿vale? En otros tipos de textos es necesario que se separen los sentimientos del autor de la obra tal como tal, ¿no? Por ejemplo, los textos académicos escritos en forma impersonal, escritos en lenguaje formal, pues por obvias razones en un texto académico no podemos poner nuestros sentimientos, ¿no? Nuestro sentir subjetivo. Tenemos que ser objetivos, tener un lenguaje que no incluya nuestras emociones, ¿vale? En la poesía, ¿no? En la poesía sí podemos hacer eso. Y de hecho en la poesía es mejor, ¿no? Porque precisamente la poesía va de eso, va de la expresión subjetiva, de expresión de nuestras emociones, cosas que otros textos pues a lo mejor no permiten. Ok. Em, ahora, en el género, bueno, ¿qué podemos encontrar en el género lírico? Pues sobre todo los poemas, ¿no? Es como que lo que ya todos sabemos. En el género lírico están los poemas, pero también otros tipos de obras llamadas odas o coplas, o algunos cantos, quizá romances. Hay un tipo de obra que se llama romances. Y todos estos cumplen las características de estar versificados, de tener un ritmo, una métrica, bla, bla, bla. Por ejemplo, las odas son como cantos o halagos que hacen a una persona. O incluso em, descripciones de alabanza a cierto fenómeno. Es decir, cosas una oda a la primavera, entonces alaba lo que es bueno de de la primavera. Una oda a cierta persona, bueno, alaba sus características, sus buenas características, ¿no? Su carácter moral o algo así. Y, por ejemplo, las coplas son un tipo de versos, de obras versificadas que vienen de la expresión popular. Son como pequeñas cancioncitas que tienen una cierta estructura en los versos y todo, ¿vale? Y las coplas son como pequeños poemas populares que luego quizá muchos poetas rescatan y crean sus propias coplas, ¿vale? Entonces, estos son tipos de textos líricos, pero pues el texto lírico por excelencia es el poema, ¿no? La obra poética. Podemos ver aquí en la imagen un ejemplo de una de las obras poéticas más relevantes de la lengua en español, la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Una obra totalmente bueno, más bien una obra inmensamente compleja, una obra rica en referencias a todo, rica, incluso una obra crítica con ciertas situaciones, ¿no? En la famosa redondilla de los hombres necios y bla, bla, bla. Este, todo lo que ya conocemos de esta crítica, ¿no? De la autora, de una autora tan inteligente como Sor Juana. Y ahorita vamos a ver por qué es tan inteligente y por qué, bueno, por qué, digamos, por qué tenía esa inquietud, ¿no? De estar negada en su participación en el mundo. Y bueno, las obras líricas, pues lo que hacen un uso amplio de recursos retóricos. Ahorita vamos a ver en qué consisten estos recursos retóricos o recursos literarios, ¿vale? Y generalmente se escriben en verso y tienen estas tres características que son rima, ritmo y métrica. Hay poemas sin rima y sin métrica, sin una métrica definida más bien, pero todos los poemas tienen que tener un cierto ritmo. ¿Por qué? Porque de hecho, se le llama género lírico, porque vienen de la antigua Grecia, ¿vale? El género lírico nace en la antigua Grecia y los versos en ese entonces se solían decir con música de lira. Entonces, por eso es el género lírico. Entonces, declamaban y a la vez se sonaba una melodía con la lira, que es una especie de arpa, no es la guitarra, la lira. Y,
y de ahí surge el término y de ahí surge la tradición poética, ¿vale? Entonces, pues ya van desarrollando distintas formas de hacer poemas y distintas formas de medirlos y de rimarlos y de darles ritmo, etcétera, ¿vale? Pero por lo general hay un ritmo en cada poema, aunque no haya aunque no hayan métricas ni rima. Y bueno, obviamente todos están escritos en verso. Esa es, digamos, la característica que comparten todas las obras líricas. Todas ellas están escritas en verso, ¿vale? Ok, bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda, comentario, algo que quieran comentar así de cualquier cosa que les haya llamado la atención? Ay, un segundito. Listo. Ok. Dudas. Parece que no. Muy bien, sigamos. Entonces, bueno, ya vimos las características de las obras líricas. Les digo, la que todas comparten es estar escritas en verso, ¿vale? Y ya vimos que era el verso, ¿no? Era bueno, ahorita lo vamos a ver, de hecho, como parte de las características. Pero vimos cuál era la diferencia entre verso y prosa, ¿no? El verso era propio del género lírico y la prosa es el texto así seguido, ¿no? Sin hacer pausas ni dividirlo en renglones con cierto número de sílabas. Ok, muy bien. Y... Ay, ¿qué pasó aquí? Ah, no, olvídalo. Ok, muy bien. Bueno, las figuras retóricas. Vamos a estudiar algo que es común a todas las obras líricas, que es el uso de figuras literarias o recursos retóricos. Ambos se pueden, significan lo mismo. Recursos retóricos y figuras literarias, son lo mismo. Y bueno, ¿qué es en qué consisten? Pues básicamente consisten en alterar la forma habitual como hablamos. Alterar el significado habitual del lenguaje, perdón, el uso habitual del lenguaje, la forma como, es decir, cambiar la forma como normalmente se habla, ¿vale? Expresarse de una forma distinta a la forma como normalmente se habla. ¿Por qué? Pues porque en el uso poético del lenguaje se busca embellecer el mensaje que entregamos y por lo tanto se busca usar el lenguaje de formas no convencionales, de formas nuevas y de formas creativas, ¿vale? Acuérdense que en el género, en general, en los textos narrativos perdón, en los textos literarios, que incluyen a los narrativos y a los líricos, lo importante es el uso creativo del lenguaje y esto pasa por jugar con la forma como se expresan las propias oraciones, ¿no? Todas las cosas, pues. Entonces, se considera un uso de la función poética precisamente por esto, la función poética del lenguaje, lo que vimos en la primera clase. Y bueno, ¿cómo podemos clasificar las figuras literarias? En dos grandes grupos. Tres, perdón. Tres grandes grupos. Figuras de dicción, figuras de sentido o de pensamiento y tropos. Hay quien hace como subclasificaciones aquí, pero bueno. Las figuras de dicción lo que hacen es alterar el sonido o el orden, por eso se llaman de dicción. Alteran cómo decimos las cosas, ¿vale? Pues la dicción tiene que ver con cómo se dice, cómo se dicen las palabras. Y las figuras de sentido o pensamiento, aunque las cosas están dichas, digamos, quizá de una manera normal, las palabras tienen aquí una doble codificación, un doble mensaje. Acuérdense del circuito de la comunicación y lo que veíamos de los códigos y todo eso. Eh, Aquí las palabras quizá guardan un doble sentido, ¿vale? Un sentido no convencional. Se juega con el sentido, se altera el sentido o significado de palabras y de frases. Recuerden esto, en el ciclo de la comunicación veíamos que el uso poético del lenguaje embellecía el mensaje y veíamos que todo mensaje necesitaba un código y que incluso dentro de un conjunto de signos conocido como el español, se puede variar la forma en la que lo expresamos para entregar mensajes ocultos, de cierta forma, ¿no? Se puede usar el lenguaje en un doble sentido para que a quien le llegue el mensaje no solo lo decodifique,
sino que lo interprete. Interprete el sentido oculto del mensaje, ¿vale? Descifre ese sentido oculto. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en las indirectas, ¿no? Cuando mandamos indirectas, pues a lo mejor mandamos una oración que tiene un sentido denotativo y el sentido connotativo, pues es a donde va la indirecta, ¿no? El sentido connotativo es el que nos importa porque es a donde va el mensaje oculto que queremos que llegue solo a una persona, ¿no? Pero a veces no somos muy buenos con indirectas y son fáciles de descifrar para todos, ¿vale? Entonces, este juego de sentido denotativo y connotativo se puede encontrar en las figuras de sentido o de pensamiento, ¿vale? Precisamente por eso, porque hablan en un doble sentido, tienen un sentido oculto. Y ese es el que nosotros, como lectores de poesía, tenemos que descifrar. Como cualquier receptor, tiene que descifrar el sentido de un mensaje. Pero aquí, pues, por ser de tipo poético, pues aquí es más notorio, ¿no? Ok. Los tropos. Los tropos, bueno, a lo mejor se pueden confundir los tropos con las figuras de pensamiento, pero básicamente los tropos lo que hacen es trasladar el sentido de una cosa o a otra. Es decir, usan el sentido figurado. El sentido figurado es cuando tomamos un objeto y le damos características de otro, le trasladamos características a otro. Es decir, trasladamos el sentido de una palabra a otra, ¿vale? Entonces, el sentido es figurado por esto. El sentido figurado le traslada el significado de una palabra o características de un objeto a otro, ¿vale? A otro término, otra palabra, otra idea. Vamos ahí. Y bueno, el ejemplo de tropo que vamos a ver es la metáfora. Ay, de hecho, aquí me equivoqué y puse metáfora y símil, pero solo va en metáfora. Bueno, la corrijo. Entonces, bueno, ejemplos de figuras y en qué. ah, Ejemplos de figuras y en qué. Ay, ¿qué le pasó a esto? ¿Cómo se usan? Ok, un momentito, porque ya no sé qué pasó con la presentación. Ah, ya, ok. No sé por qué está abierta aquí. Un momentito. Entonces, la metáfora. No. Esto es muy adelante. A ver, ¿ven la presentación? ¿Ven una sola diapositiva o ven que me estoy moviendo entre diapositivas? ¿O se dejó de compartir? ¿O qué pasó? ¿Se ve todo? Ok, pero ¿qué es lo que ven? ¿Ven el documento o ven la presentación? Ah, ya, ok, ya está. Ok, bueno, un segundito. Es que no sé qué le hice aquí a esto. Ok, vamos a ver. Estábamos aquí, ¿no? En las figuras. Nada más rápido les cambio aquí para no que no nos confundamos. El símil no es parte de los tropos. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, las figuras de sentido cambian el sentido o juegan con el sentido y los tropos, en donde encontramos la metáfora, trasladan sentidos de una cosa a otra. Entonces, en las figuras de sentido o de pensamiento no necesariamente hay un juego ahí donde se trasladen características de un objeto a otro. Todos los objetos guardan su propio significado, todas las palabras guardan su significado, simplemente, bueno, más bien sí tienen un solo significado. Aunque este significado esté alterado, es uno solo, ¿vale? En el tropo no. En los tropos, las palabras no alteran, no, sí alteran su significado también, pero tienen doble significado. Los términos tienen un doble significado o transfieren el sentido de un término a otro y las figuras de pensamiento solo tienen un sentido, aunque este sentido sea distinto al habitual. ¿Vale? Vamos a verlo con más ejemplos, a ver si lo podemos ilustrar mejor con los ejemplos que tenemos. Ok. Bueno, primero las figuras de dicción. Aquí tenemos la aliteración y el hiperbatón. Vamos a ver en qué consisten. Les digo, alteran la forma como decimos las cosas. Entonces, la aliteración. La aliteración es un recurso fonético. ¿A qué se refiere a qué me refiero con fonético? A que es un recurso que se basa en los sonidos, ¿vale? La aliteración es la repetición de sonidos. En una sola palabra, quizá
o en una sola frase, ¿vale? Entonces, un ejemplo como coloquial de aliteración puede ser los refranes o los trabalenguas. Bueno, los trabalenguas más bien, ¿no? R con R barril, R con R cigarro, rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. Que le ponen luego a los que no son hablantes nativos de español para ver que también pronuncian la R, ¿no? Entonces, fíjense en... Ay, no sé qué pasó aquí. Ah, le estaba buscando un ejemplo, pero parece que no. Ok, bueno. Entonces, fíjense en la repetición de sonidos. R con R, barril, bla, 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 ¿no? O aquel trabalenguas de los tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En un trigal tragaban trigo tres tristes tigres. O sea, juega con los sonidos del tr y el gr, ¿no? Tigres, trigo. Entonces, la TR y la G. Bueno, y ahora, ¿cómo se usa la aliteración en la poesía? En la poesía, la aliteración se usa para para darle quizá, para ilustrar quizás sonidos o para representar, simbolizar quizá un cierto sentimiento de algún ambiente o de algún sentimiento. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense en el ejemplo que tenemos aquí, de un poema de Rubén Darío llamado Era un aire suave. Dice, amoroso pájaro que trinos exhala, bajo el ala a veces ocultando el pico, que desdenes rudos lanza bajo el ala leve del leve abanico. Es la repetición de sonidos en el último verso, bajo el ala leve del leve abanico. Le da una fluidez muy interesante, ¿no? El ala al leve del leve abanico, pero al pronunciarlo todo, así al declamarlo, se pronuncia de una forma súper fluida y como que las palabras van seguidas unas de otras, ¿no? No hay pausas tan fuertes, ¿no? Bajo el ala leve del leve abanico. Entonces habla de un pájaro bajo el ala. Ya tendremos que ver el poema completo, o sea, para ver a qué se refiere con esto, ¿no? Entonces, tenemos la repetición del sonido de la L. El ala al leve del leve, ¿vale? Y tenemos la repetición del sonido de la B, al leve, leve abanico. Y entonces, dichos juntos, como que es un eco de la propia levedad, ¿no? De la propia palabra leve. El ala leve del leve abanico. Pues es como decir, o sea, es como decir los sonidos de la palabra leve, entonces le da una idea de qué, de levedad, de ligereza, ¿no? Y está muy, muy, muy padre eso. Por ejemplo, hay otra aliteración en, en un poema también de Rubén Darío, que dice, los suspiros se escapan de su boca de fresa. Es la repetición del sonido de la S. ¿Por qué? Porque la S es tal cual un sonido que es un suspiro, ¿no? O sea, sacamos aire para pronunciar la S. Entonces le hacemos S. Entonces ese aire como que da la impresión de un suspiro. Entonces por eso dice, los suspiros se escapan de su boca de fresa. Al repetir al pronunciar las palabras, se da esta idea, ¿no? O, por ejemplo, los ruidosos ronquidos retumbaron sin parar. Entonces, este ejemplo, pues, habla de ruido, ¿no? La R fuerte, el sonido, fíjense, por un lado en el sonido fuerte de la R y en el sonido leve de la S, ¿no? Entonces le dan un sentimiento, le añaden un sentimiento al poema dentro de su propia dicción. Y por ejemplo, fíjense en este otro ejemplo. Dice, irrumpes al ras del cielo raso, con tus roncos ronquidos, idos en re musical. Te agarro rampante y reafirmo en lo raro que resulta rasgar tus ropas como rapaz. Y más reclamas, te haces rojo marrón, cuando ruegas rabiosa por mi rabia. Fíjense en este poema. El sonido de la R y el hecho de que hable de rasgar, el hecho de que habla de algo rampante, de algo, es un poema muy pasional, ¿vale? Y el sonido, la repetición del sonido de la R
le da esta idea le da este sentimiento, ¿no? De algo pasional. Y además el hecho de rasgar, así, rasgar, la propia R nos da ese sentimiento, ¿no? Entonces, el rasgar quizá es un acto un poco violento, ¿no? Un poco fuerte, ¿no? Que hace un ruido fuerte, que es el romper algo, y precisamente por eso, al expresar esa pasión, pues la expresa con el sonido de la R, repitiendo tanto el sonido de la R, ¿vale? Entonces, pues bueno, y también hay un poema por ahí que imita los estruendos de los truenos con el propio fonema de la T y la R. Estruendo, trueno. Pues todo esto, al pronunciarlo, como que suena pues sí, suena como tal cual un trueno, ¿no? Estruendo, trueno, sí, si lo decimos con fuerza. Ok. Entonces, la aliteración es eso, la repetición de sonidos, pero no nada más repetir los sonidos por repetir, sino que es la repetición de sonidos para darle un cierto significado extra al poema, ¿no? Para hacer una representación extra de quizá algún sentimiento o algún ambiente. ¿Ok? Muy bien. Acuérdense que todo en el género lírico es figurado, bueno, más bien es distinto de lo habitual. Todo simboliza otra cosa. Entonces, esta repetición de sonidos pues también simboliza otra cosa. ¿Vale? Ahora, el hiperbatón. El hiperbatón, nombre súper raro, pero básicamente es algo bien fácil de definir. El hiperbatón lo que hace es alterar el orden sintáctico. ¿A qué se refiere esto de orden? Bueno, alterar la sintaxis u orden sintáctico se refiere a alterar pues literal, el orden en el que decimos las oraciones. Veíamos la gramática en una de las clases anteriores. Mencionábamos la gramática. Mencionábamos que una parte es la morfología y otra la sintaxis. Pues la sintaxis es el orden correcto de las oraciones que les da sentido a los mensajes, ¿no? Pero digamos, el alterar este orden para crear un poema es lícito. ¿Por qué? Porque, bueno, puede que se esté buscando una cierta métrica o puede que con el orden alterado de las palabras se esté buscando algo, ¿no? Que estemos buscando representar algo de forma más indirecta. Entonces, fíjense en este ejemplo de un poema de Sor Juana Inés. Dice, al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, de constante adoro a quien... Ay, se nos desconectó alguien. Ok, perdón por la interrupción. Ok, entonces, bueno, está alterado el orden en el hiperbatón en este poema de Sor Juana. El orden sintáctico. Dice, al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante. ¿Por qué está alterado el orden? ¿Por qué hay un uso del hiperbatón ahí? Pues porque normalmente la estructura de un enunciado, de una oración, es sujeto, predicado. Y en el sujeto tenemos el artículo, el sustantivo, y en el predicado tenemos el verbo y el objeto directo, ¿no? Este es, digamos, artículo, sustantivo, quizá adjetivo, y luego verbo y adverbio y complemento directo. Pero aquí está revuelto. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da musicalidad al poema. Fíjense, al que ingrato me deja, busco amante. Es decir, ¿quién es el sujeto? Ella, Sor Juana. Entonces, primero tiene que decir busco amante, porque amante es el adjetivo. Busco amante al que me deja ingrato. Sería el orden, digamos, habitual, ¿no? Del busco amante al que me deja ingrato. Pero no tiene la misma musicalidad que la forma en cómo lo escribe. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Fíjense en que estos dos versos tienen la misma estructura, ¿no? Bueno, no más bien la misma estructura, sino las sílabas están distribuidas de forma similar. Y bueno, tiene la repetición, tiene un poquito de aliteración. ¿Por qué? Porque repite palabras. Ingrato, amante, amante, ingrata. Y abajo, adoro, maltrata, maltrato, constante, ¿no? Constante adoro, amor maltrata, maltrato, amor constante. Se repiten las mismas palabras. Y de hecho es un poema que utiliza quizá las mismas palabras, pero con diferentes conjugaciones y con diferentes órdenes, o sea, usa el hiperbatón para darle interés. O sea, porque si nos fijamos, son las mismas palabras.
¿vale? Pero conjugadas diferentes, de forma diferente y con un orden diferente, para darle quizá, para darle musicalidad y para darle interés al poema. Entonces, y además, ¿por qué son las mismas palabras? Porque expresa el mismo sentimiento en dos situaciones distintas, ¿no? Díganme si no hemos, si no nos hemos todos, si no nos podemos todos identificar con este poema de Sor Juana. Que quien nos gusta no nos hace caso y quien anda así, pues como, quien anda ahí en el rebaño, pues como que no nos interesa, ¿no? Y bueno, obviamente es parte de un poema más largo, donde dice que la razón, no saben qué elegir, si sabe elegir al que sí le hace caso, pero dejar sus sentimientos de lado, o si quiere seguir persiguiendo al que no le hace caso y seguir sufriendo. Entonces es como esta paradoja, ¿no? Esta situación en donde hay dos opciones que son opuestas y que no se llevan bien la una con la otra, ¿no? Entonces, precisamente el hiperbatón, el usar las mismas palabras en orden diferente, nos ilustra un poquito esta situación paradójica, esta situación irónica, ¿no? O sea, es irónico que es la misma situación de ella con esta persona que de esta persona con ella, ¿no? Del que la busca con ella y de ella con el que busca. Y entonces, parte de esa ironía es usar las mismas palabras porque es la misma situación, pero en un orden diferente. Al revés, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es la misma situación, pero al revés. ¿Vale? Entonces, bueno, vemos aquí que las oraciones, pues, los versos están fuera de orden y, digamos, esta es quizá la razón, ¿no? Al interpretar el poema, vemos que, pues, este orden alterado, pues, puede tener muchos motivos para ser así, ¿no? Muchos motivos, sobre todo que enriquecen la expresión del sentimiento. En este caso es el sentimiento de desesperación y de ironía entre una situación y otra. Ok, bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? Todos los poemas que les ponga de ejemplos los voy a subir a un documento aparte, un poemario, ¿vale? De las clases para que chequen las versiones completas de todos los poemas que hemos estado viendo aquí, ¿vale? Por si alguno les llama la atención, para que lo puedan leer completo. Díganme si tienen como alguna inquietud, de la que sea. Ahí tenemos un acá. Bueno, no sé si nos quieran comentar algo con el micrófono o si esté abierto por accidente. Ok, parece que todo bien. ¿Vamos bien? ¿Se entiende en qué consiste el hiperbatón y en qué consiste la literación? Y bueno, hasta aquí vamos bien con esto de las figuras literarias. Ok, muy bien, todo bien. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Ahora, ya vimos las figuras. Bueno, hay otra figura de dicción que se llama síndeton, pero no lo vamos a ver porque no es similar, es repetición también de palabras, pero esa es al inicio del verso. O sea, repites la palabra en un verso, repites la palabra que estaba al final del verso anterior, pero no es tan importante, ¿vale? Digamos, vamos a ver las principales del temario. Entonces, las figuras del sentido, de sentido o de pensamiento, las que alteran los significados, precisamente alteran la forma, alteran el significado de las palabras, alteran lo que representan las palabras, ¿vale? Las palabras representan cosas distintas quizá, o juegan con lo que representan las palabras para ilustrarnos una situación, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, estas figuras se subdividen en lógicas y en semánticas. Las lógicas juegan con significados, con la conexión que hay entre significados de palabras, y las semánticas juegan con los significados como tal, ¿vale? O sea, unos juegan con cambiando los significados y otras juegan poniendo palabras de ciertos significados en ciertas relaciones lógicas, ¿no? Entonces, tenemos la antítesis y el oxímoron, que son figuras lógicas. ¿Y por qué lógicas? Porque no cambian el significado de las palabras, sino que juegan con los significados, en este caso, para contraponerlos, ¿vale? Entonces, la antítesis.
La antítesis básicamente es básicamente contraponer dos ideas con sentidos opuestos. Contraponer frases o palabras que tengan sentidos opuestos, es decir, antónimos o frases que signifiquen cosas contrarias, una después de la otra, por lo general en dos versos distintos, ¿vale? Ahora, fíjense que esto no es necesariamente crear una paradoja o una contradicción. De hecho, hay otra figura llamada paradoja y otra llamada, y una que genera contradicción, que es el oxímoron. Entonces, la antítesis es simplemente anteponer dos ideas, pero no necesariamente son ideas que no pueden existir al mismo tiempo. Simplemente es mencionar dos cosas contrarias, ¿vale? Básicamente es eso, mencionar dos cosas contrarias. Entonces, por lo general en dos versos diferentes. El ejemplo que tenemos aquí es este poema famosísimo de donde sale esta frase famosísima de Neruda. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. ¿Por qué es una antítesis? Porque no crea una contradicción, porque estamos hablando de dos cosas distintas, el amor y el olvido, pero está hablando de quizá una ironía o una situación que no es paradójica, pues es perfectamente, esto es perfectamente lógico, ¿no? Pero tiene como que una cierta ironía, que el amor sea corto y el olvido largo. Tan corto el amor y tan largo el olvido. Em, esto es una antítesis precisamente por eso, porque ambas cosas no entran en contradicción lógica. ¿Por qué? Porque no estamos caracterizando la misma cosa, estamos hablando de dos cosas diferentes, el amor y el olvido, pero estamos poniendo una ironía, ¿no? Que queremos que el amor sea el que dura mucho y el olvido el que dura poco, pero en realidad es al revés. El amor es el corto y el olvido es el largo, ¿no? Entonces, el usar la antítesis nos permite como observar la ironía de lo que quiere expresar Neruda, ¿no? De esta idea de que es más difícil el olvido que el propio amor. Ok, entonces, bueno, en la antítesis, pues sí, no hay contradicción. Pero en el oxímoron sí. En el oxímoron sí hay contradicción. En el oxímoron se yuxtaponen, es decir, se ponen uno inmediatamente después del otro, dos términos que se contradicen entre sí. Dos términos que estos sí son incompatibles. El uso de esos dos términos puestos uno después de otro genera una contradicción, genera una incoherencia, ¿vale? Hace una expresión incoherente. Y bueno, normalmente en los textos que redactamos buscamos que sean coherentes, buscamos darles coherencia y que no caigan en este tipo de contradicciones. Pero en la poesía sí se permite. Se permite esta contradicción, se permite esta incoherencia. ¿Por qué? Porque aquí estamos buscando la escritura creativa y esta incoherencia tiene un propósito, quizá. Tiene el propósito de embellecer el lenguaje y quizá de crear una situación que está fuera de lo común, ¿no? En la vida no nos acostumbramos quizá a pensar en las cosas de forma contradictoria, de forma incoherente. Y esta incoherencia que se hace adrede tiene un sentido, tiene una intención más bien, ¿vale? El crear incoherencias adrede. Y bueno, no es lo mismo que redactar mal y crear incoherencias porque no sabemos redactar, ¿no? Es muy diferente, muy diferentes ambas cosas. Ok. Entonces, yuxtaponer. Yuxtaponer es simplemente poner uno después de otro. Nos ponemos uno después de otro términos con significados opuestos y esto es un oxímoron. Puede ser uno como sustantivo y uno como adjetivo, como por ejemplo frío caliente. El frío caliente. ¿Ok? El frío no puede ser caliente, ¿no? Son dos cosas incompatibles, dos cosas que se contradicen. Y decir frío caliente es incoherente. Entonces, tenemos esta situación. Y en la poesía tiene un sentido determinado el hacer el usar este recurso literario. ¿Vale? Entonces vamos a ver un ejemplo de un poema que mencionamos brevemente de Lope de Vega. Dice, desmayarse, atreverse, estar furioso. Bueno, aquí no usa el oxímoron, pero fíjense abajo. Áspero, tierno, liberal, esquivo. Alentado, mortal, difunto, vivo. Leal, traidor, cobarde y animoso. Entonces, fíjense en los términos áspero y tierno. Áspero es algo que al tacto
es rugoso, y que puede hasta lastimar, ¿no? Si nos rozamos con mucha fuerza sobre una superficie áspera, nos raspamos, nos lastimamos. Por otro lado, algo tierno, es algo como que envuelve, ¿no? Como una cobijita. Como algo más, algo positivo, algo que envuelve, algo suave, quizá, ¿no? Ahora, por otro lado, liberal. ¿A qué se refiere liberal? No se refiere a nada de política. Se refiere a expresarse libremente, a no tener, a no tener inhibiciones al expresarse. A esto se refiere liberal en este verso, ¿vale? Entonces, ¿en dónde tenemos el oxímoron? El oxímoron, cuando dice después de esquivo, liberal, esquivo. O sea, por un lado, es sentirse liberal, es sentirse libre de hablar y decir cualquier cosa. Por otro lado, sentirse esquivo, esquivar, retraerse, ¿vale? Meterse un poquito en uno solo y evitar el contacto con otras personas. Y bueno, tenemos bueno, abajo pues dice alentado y mortal. O sea, alentado, ¿a qué se refiere alentado? Con ganas de hacer cosas, ¿no? Que tiene alentado, no se refiere a lento, sino se refiere a aliento. Como cuando decimos alentar a alguien para que haga algo. Entonces, alentado, motivado, con energías, con ganas de hacer cosas, pero a la vez mortal. O sea, ¿a qué se refiere con mortal? Nos llama la figura de algo muerto o de algo moribundo, de estar muy deprimido, ¿no? Muy mortal. Estar quizá, aquí lo usa con el sentido de deprimido, de triste, de desganado, que contrasta con alentado, ¿no? Difunto vivo, bueno, estos son obvios antónimos. Leal traidor también. Cobarde y animoso. Cobarde que no quieres hacer las cosas y animoso de que te puedes atrever a todo, valiente, ¿no? ¿Y por qué usa el oxímoron? Pues no es porque Lope de Vega no sepa usar el español o no sepa qué significan las palabras. Es porque está intentando ilustrar una paradoja. La paradoja de estar enamorado, ¿no? Que por un lado nos tiene en este estado de manía, así, en el que nos atrevemos a todo y en el que estamos hipermotivados, y por otro lado estamos en este estado de depresión, ¿vale? En este estado, como que son dos extremos contradictorios. Y es lo que nos está diciendo. La propia sensación de estar enamorado es contradictoria. Es un oxímoron. El estar enamorado es un oxímoron, es una paradoja, ¿vale? Y bueno, por eso usa esta yuxtaposición de términos opuestos. Porque es a la vez estar de una forma es estar de ambas formas al mismo tiempo. Y pues por eso el amor es contradictorio. Y precisamente este poema habla del amor, del estar enamorado, pero después empieza a hablar del desamor. Cuando dice, beber veneno por licor suave, creer que el cielo en un infierno cabe. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. Habla precisamente de cielo, otra vez términos opuestos, pero aquí los usa más bien en antítesis. Creer que el cielo en un infierno cabe. O sea, que la idea y la forma idealizada que tenemos del amor y el infierno que podemos vivir cuando estamos enamorados, ¿no? Con el desamor. Entonces, ¿cómo ven? Este poema, precisamente por eso, hace uso de la contradicción, del oxímoron, la paradoja y la antítesis, porque quiere ilustrar un sentimiento contradictorio, una situación contradictoria. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Ay, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué les parece esta? Bueno, y pueden, pues bueno, reflexión también, podemos reflexionar sobre la riqueza del lenguaje poético, ¿no? Sobre que a lo mejor al principio quizá no lo entendemos muy bien, pero después al analizarlo, al analizar pues teóricamente las figuras literarias y el sentido que le quería dar el autor, porque recuerden, es la expresión subjetiva y siempre lleva un poco de la subjetividad del autor. Y por eso no todos los poemas nos llaman la atención de la misma forma, porque a lo mejor no comulgamos bien con la subjetividad del autor
no nos identificamos con lo que el autor nos expresa, con sus sentimientos subjetivos no nos llama, ¿no? Pero a lo mejor nos identificamos más con otros sentimientos de otros poemas, ¿no? Entonces es mucho una relación personal del lector con la obra. Y recuerden, pues, cuando veamos la lectura, pues cuando veamos lectura, pues precisamente en eso consiste la lectura, ¿no? En integrar las ideas y sentimientos que leemos a nuestro propio sistema de creencias y de nuestra propia psique, ¿no? A nuestra propia psicología. Ok. Más figuras literarias de sentido. La hipérbole. Bueno, la hipérbole está muy sencilla. Es básicamente es exageración, ¿vale? Hiper, pues es un superlativo, un prefijo. Un prefijo es una palabra que se pone antes de otras palabras para cambiarles el significado, ¿no? Entonces, cuando ponemos el prefijo hiper antes de una palabra, pues estamos haciéndola grande, ¿no? Hiper, mega, todo esto. Entonces, hipérbole es el hablar exageradamente. Es básicamente eso, hablar con exageración. Y bueno, aquí podemos ver un poema que dice, por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Ay, qué dolor quererte como te quiero. Es un poema de Federico García Lorca. Se llama Es verdad. Ah, no, dice, ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. No, obviamente es una exageración, ¿no? Porque por esta parte de el sombrero. Pues, es como, me duele el sombrero, de tanto que te quiero, me duele hasta el sombrero, ¿no? Es como, es una situación quizá absurda, exagerada, o sea, demasiado, es como de que, ¿cómo te va a doler hasta el sombrero, ¿no? Pero, pues, precisamente le da esta idea de que es un amor demasiado doloroso, ¿no? Hay que compararlo con el verso anterior. Con el verso anterior, ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Es decir, que que quiere a esta persona de una forma tan fuerte y tan pasional, quizá pues sí, de una forma tan ilimitada o tan fuerte que le duele ese amor, ¿no? A lo mejor no le hace caso a esta persona. Por eso dice que por tu amor me duele el aire, es decir, ¿a qué se refiere el aire? El respirar, el sentir el aire duele, ¿no? Duele el estar vivo, el propio tener sentimientos. El corazón, bueno, eso es una obvia figura que se usa para expresar los sentimientos, pero aquí seguía el sombrero. Sí, tanto es que está el sombrero, ¿no? Está muy padre este poema. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Ok, entonces básicamente es eso, una exageración. Ahora, el símil. Y aquí pongan mucha atención, el símil no es lo mismo que la metáfora. Muchas veces lo confundimos. Muchas veces nos piden metáforas y decimos, ah, tiene ojos como diamantes. No, eso es un símil. El símil es la comparación entre dos objetos, ¿vale? Y tiene que tener explícitamente los adverbios como, cual o tal como, ¿vale? Entonces no debemos confundirlo con la metáfora porque la metáfora no es una comparación. Ese es el símil, ¿vale? Cuando estamos comparando dos cosas, algo es como otra cosa, estamos usando un símil, pero no una metáfora, ¿vale? En el símil, los dos objetos comparados guardan su significado, pero se juega comparando los unos a otros para ilustrar quizás características de uno y de otro, ¿no? Entonces, podemos decir algo como, ah, te quiero como quiero la vida, o yo qué sé, algo así. O te quiero como quiero unos taquitos ahora mismo. No lo sé. Comparar dos sentimientos muy fuertes, ¿no? Ok, entonces, el ejemplo que tenemos aquí es un poema de Javier Villorrutia, autor mexicano, gran poeta mexicano, de verdad, sus obras son súper depresivas. Y dice, en medio de un silencio desierto como la calle antes del crimen. En medio de un silencio desierto como la calle antes del crimen. Entonces nos está comparando el silencio. ¿Qué se refiere con silencio desierto? Ah, como la calle antes del crimen. Pero ¿por qué dice la calle antes del crimen? Porque es el silencio, la calma
antes de un evento violento, antes de una tensión, de que la paz se acabe de manera abrupta, repentina, ¿no? Y por eso ilustra, este símil nos ilustra precisamente esa comparación entre ambos, entre el silencio, pero la calma que viene antes de un evento fuerte, antes de un evento violento que irrumpe, ¿no? Entonces, fíjense que el símil, aunque es algo muy básico, comparar dos cosas, pues nos puede servir para hacer comparaciones muy interesantes, ¿no? Para decir cosas interesantes. Todas estas figuras nos hacen decir las cosas de forma interesante. Le dan un sentido interesante a todo lo que decimos. Ok, ahora la metáfora. ¿Cuál es la diferencia entre el símil y la metáfora? Bueno, la metáfora es una identificación de términos que guardan una semejanza entre sí. Entonces, la metáfora no es una comparación, ¿vale? La metáfora traslada el significado o características de un objeto a otro. Es decir, la metáfora le da un doble sentido a las cosas, como que enmascara el sentido de la palabra original con otra palabra. Enmascara un objeto describiéndolo como otro, los identifica, ¿vale? Entonces, cuando habla de un objeto, en realidad está hablando de otro, ¿vale? El que está detrás del sentido, quizá, que puede ser el sentido denotativo del término, ¿vale? Entonces, importante, no es una comparación. No es una comparación. Cuando tenemos el cómo, o el cual, o el tal como es un símil, no una metáfora. Y bueno, en la metáfora las palabras adquieren un sentido connotativo, precisamente por eso, ¿no? Un sentido que va más allá quizá del sentido que le podemos dar a la palabra en una primera lectura. Em, ¿Por qué? Porque, de nuevo, tenemos un objeto que se disfraza bajo las características de otro, ¿no? Entonces, el sentido connotativo precisamente es un sentido que no habla del sentido original del término, sino que habla de otro sentido oculto por ahí, ¿no? Oculto tras el sentido normal. Entonces, recuerden esto, ¿no? El sentido denotativo y el sentido connotativo. El sentido denotativo es el que usamos habitualmente, digamos, el que se usa en general, el que está en un diccionario, y el sentido connotativo es el que cambia de acuerdo con la situación, la cultura o incluso la propia expresión de la persona, ¿no? Por eso les digo esto del doble código, el doble sentido, la interpretación, porque esto lo vemos en la metáfora. Tenemos un objeto que está codificado en una palabra y esa palabra significa algo, pero está oculto bajo otra palabra eh, y esta es la que leemos, ¿no? Más bien, tenemos una palabra que oculta otra cosa atrás, otro término, otra idea atrás. Y nosotros al decodificar no podemos quizá acceder al sentido que está oculto, tenemos que interpretar para poder ver cuál es el sentido oculto de esa expresión, poder ver cuál es el doble mensaje, ¿vale? El doble sentido. Espero que sí me explique. ¿Me explico bien con esta definición? ¿Todo claro con esta explicación? Sí queda clara la diferencia entre metáfora y símil, muy importante. Bueno, no hay comentarios, así que asumo que sí, todo bien. Ok. Muy bien, entonces vamos a ver ejemplos de metáforas. ¿Cómo describe Don Quijote a su amada Dulcinea, a la mujer de la que está enamorado? Y dice, que sus cabellos son de oro, su frente de campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve. Así es como describe Don Quijote a Dulcinea. Y de esta descripción, de las metáforas de esta descripción, ¿qué podemos saber? ¿Cómo es el color de piel de Dulcinea? Digamos, ¿cómo podemos describirla de una manera más habitual? ¿Qué nos comunica acerca de Dulcinea este fragmento con estas metáforas? ¿Qué nos dice de cómo es?
¿Cómo es su piel? ¿Cómo son sus labios? ¿Cómo es su cabello? ¿Cómo es ella? Alabastro su cuello. ¿Qué es el alabastro? El alabastro es una especie de piedra. eh, es rubia y de piel clara, exactamente, ¿no? Ahora, el alabastro, fíjense, el alabastro es un tipo de piedra así, como translúcida, blanca, pero también como translúcida, ¿no? Como que deja pasar un poquito la luz. No es completamente opaca. Entonces, como un poquito brillante, ¿no? Y es una piedra quizá que se usa para cosas valiosas, ¿no? Para joyería y así. Entonces, el alabastro, pues es, bueno, de ahí, ¿de qué color es? Blanco. ¿De qué color es el mármol? Es blanco. ¿Y de qué color es el marfil? Es blanco, ¿no? Entonces, nos habla de que es blanca, pero no solo nos dice que su tez es blanca, sino que nos dice como que lo deslumbra, ¿no? ¿Por qué? Porque alabastro, mármol, marfil son materiales valiosos. Entonces, es como, son blancos muy blancos que deslumbran, ¿no? Reflejan mucho la luz y brillan. Entonces, ya está diciendo que tiene una piel brillante, ¿vale? Y es rubia precisamente porque dice que sus cabellos son de oro. No dice sus cabellos son como oro, porque eso sería un símil. Dice los cabellos son de oro. Le traslada el sentido de la palabra oro, con todo su sentido denotativo y connotativo, al cabello. Entonces, por ejemplo, el oro es valioso, el oro brilla, entonces su cabello brilla, ¿no? Es como un cabello precioso, ¿no? Y bueno, no solo es del color del oro dorado que brilla con el sol, sino que además es algo precioso, ¿no? Algo impresionante, algo muy bonito. Ahora dice, su frente de Campos Elíseos. Esto es una referencia, bueno, nosotros quizá pensemos en los Campos Elíseos de Francia, en París, la avenida de los Campos Elíseos, pero en realidad los Campos Elíseos son una metáfora bíblica, ¿vale? ¿Y qué son los Campos Elíseos? Elíseos es una gran llanura, de gran belleza, ¿no? ¿Y por qué dice que su frente es de Campos Elíseos? No le está diciendo frentona, que su frente es tan amplia como los Campos Elíseos. Está diciendo que su frente es llana, es suave, llana, como esa llanura de los Campos Elíseos. ¿Y qué nos quiere decir con esto? De una frente llana, completamente plana, que no es como la mía. Nos dice que es joven. ¿Por qué? Porque la frente se arruga con la edad. Entonces, cuando nos describe una piel, una frente llana, como los Campos Elíseos, nos está diciendo que es joven, que no tiene todavía estas arrugas que se hacen en la frente en la gente de más edad, ¿vale? No tiene aquí o acá. Entonces, fíjense lo que nos dice la descripción. Es joven, es rubia, es blanca, ¿vale? Y además deslumbra su belleza, ¿no? Deslumbra como el oro, deslumbra como el alabastro, como el mármol, como el marfil, como la nieve. Entonces, todo esto nos comunica este fragmento. Y es muy curioso porque acuérdense que Don Quijote idealiza, ¿no? Idealiza todo. Y también idealiza a Dulcinea del Toboso, porque de hecho ni siquiera es Dulcinea del Toboso, es esta Aldonza Lorenzo. Aldonza Lorenzo es una campesina, una mujer trabajadora, una labradora, y es muy diferente cómo se la imagina Don Quijote a cómo la describe Sancho, que Sancho logra encontrar a la verdadera Aldonza, y Aldonza es una mujer, de hecho la tenemos aquí ilustrada. Aldonza es una mujer, pues según la describe Sancho, pues no está de mal, que no es de mal ver, ¿no? O sea, es guapetona. Y además es una mujer trabajadora, que es un poco como rolliza, como un poco fuerte, porque hace trabajos manuales. Y no es y pues obviamente tiene estas imperfecciones de las personas que no hacen nada todo el día y pueden cuidar su piel, ¿no? Tiene estas características, ¿no? De una mujer que trabaja. Dice que a veces hasta huele medio feíto por el sudor, por el trabajo manual, ¿no? Además, imagínense en esos vestidos. Por ahí así le llega más o menos a describir Sancho Panza, bueno, que técnicamente es Miguel de Cervantes. Entonces es como el contraste de la realidad, ¿no? Es como de que, o sea, bueno, pues no, tampoco es como insultar a la pobre mujer, a la pobre Aldonza, ¿no? O sea, está guapa. Es una bella campesina, es una bella mujer trabajadora, pero no es para nada la idealización de Don Quijote, ¿no? Y de hecho creo que por ahí dicen que es de origen morisco. ¿A qué se refiere morisco? A que es de un origen
árabe. En España se le llamaba moriscos a las personas de origen árabe. Recuerden que España estuvo mucho tiempo ocupada gran parte de España, sobre todo el sur, por el califato árabe, por un califato árabe. De ahí nos vienen palabras como aceite, almohada, almidón, álgebra, ¿vale? Si ustedes pronuncian esas palabras, pues suenan árabes, ¿no? La región de Andalucía en España viene del reino de Al-Andalus, del árabe, ¿vale? Entonces, bueno, todo este juego, pero bueno, ya me estoy yendo por las ramas otra vez. Entonces, bueno, ahora, ¿qué hace la Catrina aquí? La Catrina es una metáfora visual. Las metáforas pueden ser escritas, pero también pueden ser visuales. Y las metáforas visuales las vemos en el cine y en la ilustración. Em, Sobre todo en las ilustraciones que buscan ocultar su sentido porque buscan burlar la censura. Y en este caso, la Catrina hacía eso. La Catrina es una crítica hacia la aristocracia mexicana y en general a la sociedad mexicana y nuestra obsesión con lo europeo y lo estadounidense. Nuestra obsesión quizá con lo blanco, pues sí, ¿no? Con la Europa y Estados Unidos, ¿no? Con el norte, con sus modas, con su forma de ser, con su opulencia. Entonces, la Catrina originalmente se llamaba Calavera Garbancera. Garbancera, una persona garbancera es una persona que vendía garbanzos durante la época de la Revolución, o bueno, en los últimos años del Porfiriato, la época de la pre-revolución, ¿no? Bueno, todavía ahorita no vamos a ver historia, pero bueno. Entonces, y estas personas pues podían hacerse comerciantes bastante adinerados, pues eran como nuevos ricos, ¿no? O sea, su trabajo sí les daba riquezas, pero no tantas como la gran aristocracia porfirista. Y la gran aristocracia porfirista se vestía a la última moda de París, con los últimos tocados, con los últimos sombreros, con los últimos trajes, así se vestían como se vestían los europeos, ¿no? Se vestían con una opulencia impresionante. Y muchas personas buscaban imitarlos, tanto a la aristocracia porfirista como a la aristocracia europea. Y precisamente eso es lo que critica Posada con la Catrina, con la calavera. ¿Por qué? Porque es una calavera. Está en los huesos, literal. Pero se viste con tocados impresionantes de moda francesa, ¿no? Entonces, ¿qué está criticando? Está criticando nuestra superficialidad, nuestra opulencia superficial, detrás de la cual se oculta una pobreza brutal, ¿no? Precisamente por eso la Catrina es una calaca. Estamos obsesionados con ser como la gente como de Europa y en realidad estamos en los huesos, ¿no? Somos como calacas con tocados rebuscados. Entonces, pues esto es una crítica muy fuerte, ¿no? A la sociedad mexicana, a nuestra superficialidad, a la forma en la que ostentamos lujos, a pesar de, para huir quizá, o para enmascarar una realidad que es brutal, es desigual, es injusta, ¿no? Y por eso es la calaca. Por eso la calaca es la que trae el tocado. Y ahorita que ya va a ser noviembre, que ya va a venir el Día de Muertos, pues es muy curioso que a las personas les encanta como disfrazarse de Catrinas y Catrines, y está padre, ¿no? Pero también es muy chistoso y muy irónico y muestra que no hemos aprendido nada en 100 años, que la Catrina y el Catrín sean como uno de las imágenes que exportamos al resto del mundo para identificar el Día de Muertos y nuestra cultura, ¿no? Y nacen como una crítica hacia nuestra superficialidad y nuestra hipocresía. Y hacemos exactamente lo mismo que Posadas criticaba hace 100 años. El aparentar, el ser superficiales y el enmascarar nuestra realidad brutal con tocados bonitos. Y esa es la imagen que queremos exportar al extranjero, ¿no? La imagen de nuestro propio autodesprecio. Entonces es muy irónico, ¿vale? Y por eso es una metáfora, porque el sentido real es esta crítica a la pobreza y a la superficialidad de las clases altas y de cómo queremos imitar a las clases altas, oculta bajo una imagen, pues hasta cierto punto simpática, ¿no?
Es decir, si tomamos, si vemos la imagen así como de buenas a primeras, ay, pues está padre, y las calacas y el Día de Muertos, pero si vemos la crítica que hay detrás es como de que, ay, qué feo. Este, ay, qué superficiales somos, ¿no? Al no ver qué hay detrás de las cosas. Ok, bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Dudas, comentarios, inquietudes, cualquier cosa? Ahora es 8:18. Ok, bueno, todo bien. Vamos a dar un pequeño descansito, 5 minutos, para que vayan al baño, se preparen café, se espabilen, bueno, espabilen un poquito y regresamos a las 8:23, 8:24, ¿vale? Para continuar con el análisis de las figuras literarias y de todo esto. Bueno, entonces los espero. Y bueno, aquí voy a, si quieren comentar algo que quizás no sea muy relativo a la clase, bueno, si quieren podemos aprovechar para comentarlo por ahora, ¿vale?